Don Juan Serrada, cuando quiera. Bien. Buenas tardes a todos. Es una verdadera satisfacción y un enorme placer poder estar aquí esta tarde con todos ustedes, todos vosotros, en la introducción de la conferencia que esta tarde se va a pronunciar en el seno y con el patrocinio de la agrupación joven de la Abogacía de Madrid. CIMA tiene una conexión desde hace ya bastante tiempo con esta agrupación y ha colaborado con ella desde, ya digo, hace varios años. Y desde hace también varios años se han venido celebrando este tipo de encuentros y de cursos, ciclos de conferencias, cursos formativos. Todo ello a través del presidente de la agrupación joven de abogados, Alberto Cabello, una persona activa, enormemente inquieta por la formación de los jóvenes abogados y, como digo, un magnífico colaborador colaborador de CIMA con el que la Corte está encantada de trabajar. El fundamental ámbito, objeto de esta colaboración es un poco el fomento del arbitraje dentro de las actividades y los cursos formativos que se dirigen a la abogacía joven. Lo cierto es que para nosotros es una verdadera satisfacción y un aspecto enormemente interesante el poder tomar contacto con todos los que en el futuro van a ser actores principales en los arbitrajes, tanto desde el punto de vista de la posición de árbitro como desde la posición de abogado de parte en los arbitrajes. Es una opción de futuro de mayor interés para poder desarrollar la actividad profesional de abogado. La agrupación, como digo, tiene desde que iniciamos esta colaboración, hemos visto que tiene un enorme interés por la formación. Interés por la formación con el fin de poder ayudar a la abogacía joven a tener esas bases de calidad en materia de arbitraje. Por otro lado, también proporciona herramientas para llevar a cabo encontrar caminos de empleo en una actividad tan interesante, como digo, y tan de futuro como es la agrupación. Y finalmente, dentro de la colaboración con la agrupación, está fomentar el mayor conocimiento de CIMA, de la Corte que ya en el año próximo cumplirá 35 años de existencia, y poder conocer de esta manera cuál es su organización, su funcionamiento, cuáles son sus árbitros y cuáles son las ventajas, en definitiva, del arbitraje. Este ciclo, ya digo, se viene repitiendo a lo largo del ciclo de conferencias, se viene repitiendo a lo largo de estos últimos años. Y en la charla de hoy nos enfrentamos o nos encontramos con una intervención que tiene el mayor interés. Se trata de la conferencia que va a dictar Jesús Giner, que lleva por título Arbitraje institucional, la mejor alternativa a una justicia en crisis. Creo que es un título enormemente acertado y sumamente sugerente, que engloba dos conceptos diferentes. Por un lado, se trata del concepto del arbitraje institucional como cauce específico de gestión de conflictos en contraposición, digamos, algo diferente a lo que sería el arbitraje ad hoc. El arbitraje institucional efectivamente reúne una serie de ventajas sobre lo que sería el arbitraje ad hoc y, por tanto, un arbitraje institucional que se lleva a efecto a través de unas normas reglamentarias sólidas y perfectamente definidas, y donde se puede dar cauce a todas las pretensiones de las partes, es algo de enorme importancia en el desarrollo del arbitraje. En segundo lugar,
conferencia engloba un concepto que es el de justicia en crisis. Todos los que estamos relacionados con el mundo del derecho, lógicamente con el mundo del arbitraje, por tanto todos los destinatarios de esta conferencia, conocéis y conocemos perfectamente que estamos ante una situación donde ciertamente se puede llegar a hablar de una justicia con mayúscula en crisis. Esto es algo que afecta profundamente a todos los operadores jurídicos y que entre todos debemos tratar de poner solución a esta situación con el fin de resolver todas las cuestiones de la forma más rápida posible y con la mayor eficacia en beneficio de la sociedad y de todos los clientes de los abogados. Por tanto, estoy seguro que todo lo que se nos diga aquí esta tarde será de enorme utilidad, enorme interés para los abogados jóvenes, también, por qué no decirlo, para los no tan jóvenes. Como digo, la conferencia corre a cargo de Jesús Giner, que es un extraordinario abogado, un abogado procesalista dedicado al litigio, tanto en el ámbito de la jurisdicción como en el ámbito del arbitraje, con más de 20 años de experiencia y que ha desarrollado su trabajo en distintos sectores y en campos diversos del derecho, en materia, por ejemplo, de contratos de compraventa de empresa, de disputas societarias, de contratos de construcción, contratos bancarios, de inversión, operaciones empresariales en sus distintos ámbitos. Forma parte de los directorios internacionales más importantes y también desarrolla una actividad docente muy importante, actividad que ha llevado a efecto a través de la Universidad Pontificia Comillas, a través de la Universidad de Alcalá de Henares y también en el Instituto de Empresa. Pertenece en la actualidad al despacho de Groseta, donde ejerce su profesión de abogado y presta sus servicios en esta firma de enorme prestigio. Es, como es evidente, licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas y CADE con premio extraordinario de licenciatura. Y, como digo, reúne dos condiciones perfectas para el ejercicio y para el desarrollo de la abogacía. Una sólida formación teórica y también una visión práctica del derecho a través de la actividad forense en sus múltiples facetas a lo largo de muchos años. Por ello, perdón, sin más preámbulos, cedo la palabra al querido compañero árbitro también de CIMA, por cierto, Jesús Giner, quien nos va a ilustrar con toda su sabiduría y con todas sus experiencias. Muchas gracias. Jesús, tienes la palabra. Bueno, lo primero, gracias, querido Juan, gracias, presidente. Gracias también a los organizadores de esta jornada y gracias sobre todo a quienes habéis decidido dedicar parte de la tarde de este día a lo que no quiere ser sino una reflexión sobre el arbitraje. Arbitraje al que he dedicado y dedico, pues a día de hoy, la mitad de mi vida, 23 años. El título de la jornada, me pidieron que la titulase, pensé en el arbitraje institucional como una alternativa a una justicia en crisis, pero el título es engañoso. A mí esto, yo que soy arbitrajista, soy socio responsable del área de arbitraje de Groseta, soy árbitro CIMA, dedico unas tres cuartas partes de mi trabajo diario al arbitraje. Sin embargo, no me gusta destacar las ventajas del arbitraje por contraposición a las desventajas de la jurisdicción. A mí eso me recuerda al refrán que dice que después de los ciegos del todo es rey, o al pasaje de la vida es sueño, que habla de que cuenta que un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo sustentaba de la lluvia que cogía. Habrá otro que sí decía
más triste y pobre que yo, y cuando no se volvió, hay una respuesta, viendo que otro se vive cogiendo las hierbas que él arrojó. Como arbitrajista que soy, y si me permitís, utilizando un término propio del arbitraje, revelando una circunstancia, soy un enamorado del arbitraje. Pero, como siempre digo, cuando imparto sesiones de esta naturaleza, cuando doy clase en la universidad, el arbitraje no es para todos. Suelo utilizar una comparación un poquito pedestre, que es la de quien se compra un deportivo. Alguien se compra un deportivo, una Aston Martin, un Ferrari, encantado, y al poco tiempo descubre que el mantenimiento, las circunstancias, pues que quizá no es lo que conviene. El arbitraje es igual. El arbitraje es un medio idóneo de resolución de controversias, fundamentalmente mercantiles, empresariales, pero no es universal en sus bondades ni en sus desventajas. Y hoy lo que yo pretendo es no impartir una lección magistral. Lo que yo pretendo es intercambiar ideas sobre el arbitraje y ya anticipo que mi intervención, que no debería durar más de 50 minutos, me gustaría que se complementase con una serie, un diálogo, preguntas y respuestas sobre el arbitraje. Quienes me escucháis sois todos juristas, incluso los que menos relación han tenido con el arbitraje habrán recibido formación básica sobre el arbitraje en la carrera. Algunos, muchos, habéis tenido relación con el arbitraje y no pretendo dar lecciones magistrales, porque ni me toca ni probablemente pueda. Lo que yo quiero es intercambiar con vosotros una serie de ideas de alguien que ya os he dicho, lleva la mitad de su vida dedicado al arbitraje y, por tanto, me lo pasa cuando queremos mucho a alguien, pues soy consciente de sus ventajas y de sus defectos. Está muy traído y muy manido ya esto del arbitraje como alternativa a la jurisdicción y las razones por las que el arbitraje es el método alternativo más preferible a la resolución de controversias mediante la jurisdicción. Por lo tanto, si me permitís, no voy a ir por ahí. Lo primero que yo hago cuando hablo de arbitraje es partir de lo que suelo considerar, o se suele considerar, la definición canónica del arbitraje que todos más o menos tenéis en mente. Se dice, y con razón, que el arbitraje es un mecanismo privado, extrajudicial, de resolución de conflictos que se basa en un acuerdo de voluntades porque las partes someten voluntariamente una controversia jurídica a una o varias personas imparciales, los árbitros, para que la resuelvan, conforme a las reglas que las propias partes han pactado, mediante una decisión definitiva y obligatoria, llamada laudo, que produce los mismos efectos jurídicos que las sentencias judiciales firmes. Este concepto, que podríamos llamar académico, ha sido, como sabéis todos, plenamente refrendado en nuestro derecho por el Tribunal Constitucional. Por citar solamente las sentencias más recientes, más señeras, que todos tenéis en mente, pues, por ejemplo, la sentencia del 15 de junio de 2020 del Constitucional, que fue una de las primeras que fijó la nueva doctrina sobre el arbitraje y su encaje constitucional, dijo que la institución arbitral es un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos al que es consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por el respeto a la autonomía de voluntad de las partes, quienes han decidido, en virtud de un convenio arbitral, sustraer de la jurisdicción ordinaria la resolución de sus posibles controversias y definir a los árbitros su conocimiento y solución, vetándolos desde ese momento a la jurisdicción. El arbitraje, que podríamos decir muchas veces que, al menos en España, tiene más de tema de conversación que de realidad,
es en realidad una constante histórica. Los estudiosos del arbitraje, los mercantilistas, siempre recuerdan que en la Edad Media los comerciantes medievales resolvían sus controversias mediante mecanismos heterónomos que suponían definir sus diferencias a órganos imparciales, como eran, por ejemplo, los tribunales de comercio. Hay libros muy bien escritos donde se pone de manifiesto que el arbitraje nace en Roma, y así es, pero lo primero es, ¿qué tiene que ver el arbitraje actual con ese arbitraje romano, con ese arbitraje medieval? Pues tiene que ver solo una cosa, pero es mucha cosa. Que el arbitraje que es un mecanismo reconocido por el derecho para que los particulares resuelvan determinadas controversias sobre las que pueden disponer libremente, es decir, controversias sobre derechos renunciables, controversias cuyo resultado pueden definir libremente sin la intervención del poder coactivo del Estado. Eso es el arbitraje. Cito al profesor Fernández Rozas, antes de encima, por cierto, se me ha olvidado agradecer a Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, cuyo presidente es Juan, y de la que me honro en ser miembro, la oportunidad de participar hoy en esta sesión. Dice el profesor Fernández Rozas, otra constante histórica es que cualesquiera que hayan sido las alternativas a la jurisdicción ordinaria en materias mercantiles, siempre han tenido como alternativa principal la figura del arbitraje. Para las materias mercantiles, en general, para el derecho privado de libre disposición, no cabe más alternativa que el arbitraje, que permite atender a esas exigencias observadas con permanentes de la historia. La sustitución del juez y del procedimiento ordinario por un árbitro o árbitros profesionales en la materia litigiosa, practicantes de ella, designados por las partes y para conocer del litigio a través de un procedimiento ágil, breve y simple, diseñado por las partes, por los árbitros o por la institución, conforme a normas legales evidentemente dispositivas. Os decía antes, disfruteo porque todos somos, supongo, somos abogados, somos colegas, que frente a lo que suele ser común, a mí no me gusta ponderar las ventajas del arbitraje como una contraposición a las desventajas de la jurisdicción. Como ha dicho Juan Serrada, soy socio de Rosetta, soy responsable sobre el arbitraje, he ejercido el arbitraje en otros grandes despachos y cuando en mi día a día me encuentro con clientes que tienen controversias, a veces son días de arbitraje, otras veces no, y me preguntan sobre el arbitraje, lo fácil es acudir al tópico. El arbitraje es fácil, es predecible, es breve, es la mejor manera de subvenir a las miserias, entre comillas, de los tribunales de justicia. A mí esto no me gusta. Ya os he dicho antes que me recuerda eso de que depende de los tíos sobre otro rey, me recuerda al sabio que menciona Calderón en el de Sueño, y sinceramente creo que la ventaja o el éxito del arbitraje no está en las miserias de los tribunales. Sobre estas, ¿qué os puedo decir que vosotros no sepáis? Antes de la pandemia, la jurisdicción civil, incluyendo como tal la jurisdicción civil general y la jurisdicción especializada en materia mercantil, acumulaba un notable retraso, sobre todo en las primeras instancias y en la instancia de apelación, que si bien había sido en parte reparado por la reforma procesal de la ley de 7 de enero del 2000, por desgracia no había sido enmendada por completo. La pandemia, el incomprensible cierre de los tribunales de justicia durante semanas, los mecanismos arbitrados por los
órganos administrativos responsables, Consejo de Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Tribunales Superiores, Comunidades Autónomas, para retomar el trabajo tras el primer estado de alarma, los conflictos funcionariales, laborales, planteados por letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de la Administración de Justicia, jueces, durante el año 2022-2023, pues no han hecho sino configurar un panorama realmente desolador. Yo, que auno a mi labor como arbitrajista, como abogado y como árbitro, la labor de abogado, a la que hoy en día dedico pues la tercera parte de abogados en conflictos judiciales, a la que dedico pues una tercera parte de mi trabajo, pues me ha permitido conocer situaciones sangrantes. Y pongo ejemplos. Como abogado, llevo la defensa de 3 grandes compañías aseguradoras europeas que aseguraban las contingencias de una compra-venta de empresa cuyo precio alcanzaba las 9 cifras. La parte contraria interpuso una demanda a finales del año 2021. La contestamos en junio del 22 y la audiencia previa está señalada para marzo de 2024. Otros asuntos que llevan los abogados de mi equipo recientemente han permitido constatar que, al menos en Madrid, un procedimiento judicial cuya demanda se hubiera presentado antes del verano de 2023 no se resolverá antes de finales de 2025. A eso añadamos las apelaciones y, sobre todo, las posibles casaciones. Según las estadísticas que actualmente se encuentran disponibles y que han sido publicadas por el Consejo de Poder Judicial, las últimas son de finales del año 2022, ponen de manifiesto que durante el año 2022 y en relación al 21, es decir, no en relación al 20, en el que se produjo el cierre de los juzgados, los juzgados resuelven el 6% menos de asuntos en 2022 que en 2021, que el número de asuntos pendientes de resolución en 2022 era aproximadamente el 8% mayor que en 2021 y que la tasa de congestión, que es un parámetro que tiene en cuenta el exceso en un determinado parámetro temporal de la resolución de procedimientos judiciales, es de aproximadamente el 4%. Lo que desglosado significa que en 2022 los pleitos judiciales, cualquier pleito, cuando le tocase ser resuelto, desde que quedó concluso para sentencia, consume un 10% más para que la sentencia se dicte que habría consumido el mismo pleito en 2021. Las mismas estadísticas nos dicen que en el año 22 ingresaron en los juzgados de primera instancia 1,5 millones de asuntos, que solo se resolvieron 1.300.000. Por supuesto, estos no salen del 1,5 millones, pero esto significa que del 1,5 millones, 200.000 se quedaron en el cajón. Que en la jurisdicción especializada de lo mercantil ingresaron 90.000 asuntos, de los que solo se resolvieron 89.000. Esta cifra es engañosa, porque aquí todavía se sentían las consecuencias de las moratorias concursales y de índole diversa. De manera que en 2022, si en comparación con el número total de asuntos pendientes, el 2022 supuso un incremento del 9%, solamente se resolvieron el 2% de los asuntos nuevos, que en las audiencias provinciales
se registró un 3% de asuntos por encima de los resueltos y que la justicia especial mercantil pasó lo mismo. En este panorama, los arbitrajistas solemos sacar partido y decir a los clientes que el arbitraje soluciona estas controversias, soluciona sus problemas y permite sustraerse a, si me permitís, las miserias de la justicia ordinaria. Yo, sin embargo, como convencido arbitrajista que soy, creo que la ventaja del arbitraje no se encuentra en las desventajas de la jurisdicción. Y vuelvo al principio. Comenzaba recordando lo que yo decía que era una definición canónica del arbitraje como mecanismo heterocompositivo de resolución de controversias fundado en la autonomía de la voluntad de las partes que deciden someter las controversias derivadas de una relación jurídica a un arbitraje resuelto por uno o varios terceros imparciales mediante una resolución definitiva llamada laudo que posee la autoridad de cosa juzgada propia de las resoluciones judiciales. ¿Y por qué vuelvo a esa decisión, a esa redefinición? Porque considero que con independencia de cuál sea la situación de los tribunales de justicia, el arbitraje es sin duda el mecanismo naturalmente llamado a ser utilizado por las partes de determinadas relaciones jurídicas, sobre todo en el ámbito de los negocios empresariales, para resolver sus controversias. Esto que os digo no ha sido ajeno a los legisladores. La propia reforma de la jurisdicción civil, operada con ocasión de la promulgación de la ley concursal y la creación de los juzgados de lo mercantil y, a consecuencia de ella, de las secciones especializadas de las audiencias provinciales, como lo que se ha venido a llamar, con criterio, una jurisdicción especializada dentro de la jurisdicción civil, pues no deja de ser una competencia con el arbitraje en cuanto a la idoneidad para resolver conflictos empresariales. Esto es un hecho. Si quienes ejercíamos de manera litigiosa el derecho de los negocios antes del año 2000, nos quejábamos entonces y después, porque los pleitos anteriores al 2000 y los pleitos anteriores al 2003, años de entrada en vigor de la ley concursal y la reforma paralela de la ley orgánica que creó los juzgados de lo mercantil, nos quejábamos de que los tribunales en orden civil quizá no eran los más adecuados por formación, por experiencia, por empatía, para resolver conflictos empresariales. El Estado reaccionó creando una jurisdicción especializada. Lo que pasa es que esa jurisdicción fue creada con un ámbito objetivo, un tanto heterogéneo, que comprendía el derecho aeronáutico, en parte, el derecho marítimo, en parte, el derecho de los contratos, en parte, y sobre todo el derecho concursal y ciertas cuestiones societarias, por las circunstancias en las que se creó y se implantó, en realidad no constituyó el mejor remedio para resolver conflictos mercantiles. Y esto nos devuelve, esto es una especie de círculo vicioso, que diría Schumpeter, a la conveniencia o no del arbitraje. El derecho español se abrió al arbitraje en el año 1953 con la ley de arbitraje de derecho privado, que tuvo como gran virtud ser la primera ley de arbitraje. Tenía notables ineficiencias, explicables y justificables por la época de su promulgación, que la ley siguiente, la de 1988, intentó subsanar. Y aquí entro en otro de los temas de mi ponencia, que además está en el título, que es el arbitraje institucional. El arbitraje como tal
hemos dicho que es un mecanismo basado en la autonomía de la voluntad de las partes, que libremente deciden someter la decisión definitiva, como si fuera por una sentencia, a la decisión de uno o varios terceros imparciales llamados árbitros, que además estos deben pronunciar al final de un procedimiento libremente designado por las partes. Este concepto de arbitraje, que es el que plasma, el que recoge y que la ley española ha tomado, la ley actual de 2003, ha tomado de la ley modelo de la Comisión Nacional de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la UNCITRAL, es el concepto universalmente admitido de arbitraje. El desarrollo, o sea, el derecho español acepta ese concepto y elabora una nueva ley de arbitraje en el año 2003, que en parte asume la cultura de la ley del 88 y en parte introduce una serie de innovaciones que ya no son tales, sino que son la adecuación del derecho español al modelo de la ley modelo. La principal innovación que produjo la ley del 88, o una de las principales, fue la aceptación de un concepto de arbitraje que, a diferencia de la ley de 1953, ya no partía de la desconfianza hacia el arbitraje. En el año 53, la desconfianza hacia el arbitraje se plasmaba en varias disposiciones. Para empezar, las partes no pactaban de entrada del arbitraje. Las partes se sometían o suscribían una cláusula compromisoria por la que se obligaban a suscribir un convenio arbitral. Eso desaparece en el año 1988. Pero tan importante como eso, y a veces no tan percibido como tal, es la previsión de la ley del año 1988 que se aparta de la ley de 1953 en cuanto que acepta el arbitraje institucional. En el año 53 se prohibía terminantemente que en la designación de los árbitros interviniese cualquier tercero distinto de las partes de la controversia. Eso desaparece en el año 88 y, por supuesto, tampoco está presente en la ley actual del año 2003. La ley del 88 y sobre todo la ley de 2000, y en la misma línea, diría yo, la ley de 2003, que en realidad no hace sino transponer, si se me permite el término, el camino marcado por la ley modelo UNCITRAL, asume un concepto de arbitraje como mecanismo heterocompositivo de resolución de controversias, es decir, un mecanismo de resolución de controversias por un tercero, ceñido al ámbito de los derechos disponibles, que atribuye a un tercero la decisión definitiva de una controversia. Y en 2003, como en 1988, se permite que la designación de ese tercero no se realice directamente por las partes de la controversia, sino por un tercero. ¿A qué conduce lo que he dicho hasta ahora? Pues yo creo que podemos empezar a establecer una serie de conclusiones. Primero, que el arbitraje es un mecanismo de resolución de controversias privadas que se sustenta, que gira y que prima la autonomía de la voluntad de las partes. Segundo, que esa autonomía de la voluntad de las partes tiene tal valor que la decisión de ese tercero, articulada por el procedimiento que las partes han decidido y que se expresa en una resolución llamada laudo, tiene en todo caso los mismos efectos que una sentencia judicial. Y tercera, que esa alternativa a la resolución jurisdiccional de controversias tiene un amparo estatal. Esto no lo he dicho, pero está implícito en lo que os he contado. He hablado de la ley de 1953, de la ley de 1988 y de la ley de 2003.
Y os he citado también una sentencia del Tribunal Constitucional que, ahora añado, viene a refrendar que el arbitraje tiene un fundamento constitucional que nosotros les decía al principio, la libre autonomía de la voluntad de las partes, la libertad de las partes. Todos sabemos, por tanto, que existe el arbitraje, que es una alternativa a la Constitución, con matices, y que tiene un marco legal que la regula y la refrenda. Os he dicho también que probablemente el arbitraje tiene un origen histórico que surge no por problemas de los tribunales, sino surge para resolver los problemas específicos del trato mercantil y tráfico mercantil, y que hoy en día coexiste con una justicia, la que imparten los órganos del Poder Judicial, que se encuentra aquejada de problemas que no son coyunturales, sino estructurales. Hay un libro de un economista de la España, que se llama La factura de la injusticia, que cuantifica el impacto económico de la ineficiencia de los tribunales de justicia. Y dicho esto, que no dejan de ser cosas que probablemente todos sabéis, la pregunta es, ¿y qué añade el arbitraje? ¿Por qué es mejor el arbitraje? ¿Y cuál arbitraje? Os decía también antes, y yo siempre digo, que el arbitraje no es el medio adecuado para resolver cualesquiera controversias empresariales o mercantiles. Esto es una obviedad y también conduce a una pregunta obvia. ¿Y cuáles son las adecuadas? Pues yo creo que todos lo sabemos. Las controversias sobre materias muy especializadas, las controversias en las que están participando partes de distintos estados, las controversias que se quieren resolver en un tiempo previsible y de una manera predictible. Claro, lo del tiempo de la decisión y lo predictible de su sentido, en principio, no debería ser un rasgo distintivo del arbitraje. Montesquieu decía que los jueces tienen que ser las máquinas que pronuncian, las bocas que pronuncian las palabras de la ley. Pero todos sabemos que eso no es así. Si se revisan las tasas de revocación en segunda instancia de las sentencias dictadas en primera instancia en la justicia civil, se percibe que el porcentaje de revocaciones es elevado. Si además se contrastan con las sentencias de casación, a veces se constata que muchas veces hay casos que se resuelven de la manera A en la primera, B en la segunda y C en casación. Y que C, B y A son en parte parecidas y en parte diferentes. Ante esa realidad, sobre la que no voy a entrar, probablemente los operadores empresariales se plantean, oye, mira, yo lo que necesito es que se resuelva una disputa de una manera, por lo menos, un tiempo corto para tomar decisiones económicas y más o menos sabemos por dónde vaya a ir. Y eso es la gran bondad del arbitraje. Pero insisto, lo decía antes, así como el ordenamiento jurídico estatal se ha dicho, que aquí cito al profesor Fernández Rozas en uno de los materiales que tenéis, que ha tenido a reaccionar frente a esos problemas de las sentencias judiciales y a esa natural tendencia de los operadores económicos a resolver sus disputas en arbitraje mediante la creación de una jurisdicción especializada, mediante la introducción de modificaciones en los procedimientos, lo que no es sino la expresión de un entendimiento de que el arbitraje es algo contrapuesto, es la némesis de la jurisdicción. Yo, como convencido del arbitraje, creo que el éxito del arbitraje no es esa circunstancia. El arbitraje no debe triunfar como antítesis de la jurisdicción, sino como alternativa de la jurisdicción
cuyo éxito pasará porque ofrezca ventajas que no se correspondan directamente con los inconvenientes, los defectos o los deméritos que naturalmente se atribuyen a la jurisdicción. Ejemplo, la duración. A mí hay clientes que me dicen, hombre, no me digas que, ¿cómo me puedes decir que el arbitraje es más breve? Si resulta que si hubiéramos tenido un pleito, tenemos sentencia en 18 meses y el laudo va a tardar 30. Y yo respondo, ya, pero ten en cuenta que este laudo solo es susceptible de impugnación limitada, una acción de anulación, que generalmente se resuelve en 6 meses y que ya no hay más. Y una apelación lleva más y una casación lleva todavía más. Pero esto, que ya os digo que lo cuento mucho, a mí me parece un planteamiento de mínimos. La ventaja del arbitraje no es minimizar los defectos de la jurisdicción. La ventaja del arbitraje está en otra cosa. Está en que este anclaje de autonomía de voluntad permite que las partes definan caso a caso, como que le hacen traje medida, el procedimiento a través del cual van a resolver una controversia. Que elijan quiénes la van a resolver. Y lo natural es que elijan a gente que tiene experiencia en esas controversias y generalmente conoce el sector en el que se produce. Que además optan por un sistema que permite obtener resoluciones que solo de manera limitada se van a poner a revisar. Esa es la ventaja. Aunque la justicia española resolviese los procedimientos sobre materias mercantiles, civiles o de derechos de negocios, en el tiempo óptimo, el arbitraje seguiría teniendo sentido, porque permite resolver diferencias en un tiempo determinado por el procedimiento que las partes quieren y por terceros que conocen especialmente esa materia. Ejemplo, en el procedimiento diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, una compañía extranjera que recibe un día o el emplazamiento de una demanda bien emplazada, es decir, con sus soluciones, tiene 20 días para contestar. Es decir, 20 días para leerse, para contratar a un abogado español, para consensuar con él la estrategia de defensa y para preparar un escrito que no solamente desarrolle los argumentos de defensa, sino que acompañe toda la documentación relevante y, en principio, los informes periciales necesarios. Son los mismos tiempos y los mismos condicionantes de quien decide una demanda de su vecino por un problema de la ley de propiedad horizontal. Y no hace falta que os diga que esto no es lo más lógico. Quien acude a arbitraje tiene de entrada la ventaja de superar esos inconvenientes. El arbitraje, por tanto, no tiene su ventaja, aunque el título pudiera parecer que inducía a pensar lo contrario, en los deméritos de la jurisdicción, sino en sus propias ventajas. Sabéis además que hay algo que el arbitraje nunca podrá mejorar, y es que las decisiones arbitrales o se cumplen voluntariamente o deben ser ejecutadas por los tribunales de justicia. Primera conclusión. El arbitraje, por su anclaje en la autonomía de la voluntad, tiene unas características que lo hacen especialmente adecuado para resolver controversias empresariales o del derecho de los negocios. ¿Por qué? Porque son las partes quienes al negociar el convenio, porque a veces pasa, o bien al negociar los términos o las condiciones del procedimiento arbitral, pueden adecuar el procedimiento a las necesidades propias y a las exigencias de la controversia. Segunda cuestión. ¿Y qué arbitraje? Cuando alguien decide someter sus conflictos a la jurisdicción, sabe lo que hay. Cuál sea el orden jurisdiccional,
cuál sea el concreto órgano de lo constitucional que conozca la controversia y cuál sea el procedimiento, son materias establecidas por las leyes procesales sin que quepa ningún margen para que las partes los modifiquen por acuerdo. En la arbitraje pasa lo contrario. Quienes deciden someterse a arbitraje son libres para decidir qué arbitraje, derecho, equidad, ad hoc o administrado por institución. ¿Dónde lo van a sustanciar? Lo que influirá en las normas aplicables al auxilio judicial, en las normas aplicables a la revisión jurisdiccional del laudo y las normas aplicables a su ejecución. El idioma, que tendrá trascendencia, por ejemplo, los costes. En definitiva, el arbitraje es, como el resto de un contrato de derecho de negocios, cualquier parte, algo que las partes definen. Y entre esas definiciones se encuentra la que os he dicho, ad hoc o institucional. No voy a entrar ahora, sabéis que hay muchas clases de arbitraje, el doméstico, el institucional, el del derecho, el equidad. Y otro es el arbitraje ad hoc o el institucional. El arbitraje ad hoc es aquel que las partes no someten a la administración de una institución arbitral. Pueden decidir que el procedimiento se rija por lo establecido en las normas procedimentales del reglamento de una institución, pero todo lo que es el arbitraje lo resuelven, lo gestionan las partes directamente. Ellas nombran los árbitros, ellas verifican que los árbitros cumplen las funciones de independencia, de imparcialidad, de imparcialidad. Ellas aceptan que el árbitro, que el laudo no se somete a ninguna revisión, al escrutinio, de manera que es, por así decirlo, un arbitraje que las partes organizan en su casa. El arbitraje institucional es el arbitraje que se celebra en el seno o acogido por una institución arbitral. En mi experiencia, yo he llevado arbitrajes ad hoc y la mayor parte han sido arbitrajes institucionales. Si me preguntarais, os diría, sin duda, yo prefiero un arbitraje institucional. El arbitraje institucional, que es introducido en el derecho español por la ley de 1988, es el arbitraje administrado por una institución cuyo objeto comprende la actividad arbitral. Y sobre esto, precisiones. No puede ser cualquier institución, al cumplir los requisitos que dice la ley, corporaciones de derecho público o asociaciones de derecho privado cuyo objeto comprenda la administración arbitral. Segundo, y eso es un error en el que incurren con mucha frecuencia los operadores, la institución no resuelve el arbitraje. Es probable que hayáis leído sentencias de anulación dictadas por tribunales superiores de justicia que empiezan diciendo que el objeto de la acción de anulación es un laudo dictado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, por la Corte de Arbitraje de Madrid, por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Mal. La Corte, las instituciones arbitrales, cortes, asociaciones, no dictan los laudos. Las Cortes se encargan de administrar los árbitros. Los acogen, tienen un papel mucho más protagonista en la fase de constitución del arbitraje, verifican que los árbitros propuestos por las partes cumplen las condiciones de independencia, imparcialidad y disponibilidad, confirman sus nombramientos y, en defecto de acuerdo de las partes, proceden al nombramiento de los presidentes de los tribunales pluripersonales. Son quienes se relacionan con las partes en todos los aspectos económicos del arbitraje, quienes reclaman las provisiones de fondos que atienden los derechos de administración y también destinadas a cubrirlos a los árbitros. Son quienes dan traslado de las solicitudes de arbitraje, de las respuestas, y quienes
interviene directamente en la fase previa de constitución del arbitraje. Constitución del tribunal, firma la dimisión o similar, la Corte pasa a un segundo plano y su papel no pasa de ser otro que el de ser custodios del expediente, verificar que los tribunales actúan de acuerdo al reglamento y notificar los autos. Además, son las Cortes las que ofrecen el ámbito, el marco reglamentario en el que discurre el arbitraje. Los arbitrajes institucionales, lo dice la ley de arbitraje, se rigen por el reglamento de la institución en todo aquello que las partes no hayan modificado. De acuerdo con lo que dice el reglamento. ¿Y qué ventaja tiene el arbitraje institucional? Pues muchas. Yo habré llevado como abogado unos 50 arbitrajes en mi vida, la mayor parte institucionales, algunos ad hoc. Ellos he dicho que son aquellos que carecen de la cobertura, del cobijo institucional de una corte arbitral. Ventajas. La primera de todas, que para iniciar el arbitraje no necesitas de la colaboración de los demás. Si hay un arbitraje ad hoc, por ejemplo, las partes convienen que cualquiera controversia legales de este contrato se someterá a un arbitraje resuelto por dos árbitros, cada parte propondrá uno, nombrará uno, el tercero por común acuerdo, todo ello por ser en tal sitio y aplicando la ley en tal país. Si la parte demandada no colabora, podrá decidir no nombrar su árbitro, pero necesitamos nombrar un presidente de los tribunales pluripersonales, de los colegiados. Si tenemos un arbitraje institucional, ese nombramiento se realizará de acuerdo con las normas reglamentarias. Si no, habrá que acudir a los tribunales de justicia. Problema importante. Si las partes en el convenio arbitral no lo han dicho, el idioma del arbitraje puede ser objeto de conflicto. Si es un arbitraje institucional, las normas de las instituciones o su práctica determinarán cuál será el idioma en el que se sustanciará el arbitraje. Lo normal, por ejemplo, en el internacional, es que los reglamentos digan que el idioma será el que diga el convenio, o si no, el que se aprecie por la Corte a partir de circunstancias como cuál fue el idioma utilizado por las partes de sus comunicaciones, por ejemplo. La sede. Los reglamentos permiten que las partes decidan la sede del arbitraje, que va a determinar la lex arbitri, es decir, la ley por la cual se va a la ley procesal aplicable al arbitraje, que se aplica al Consejo Judicial, se aplica a la ejecución y se aplica a la anulación o revisión de laudos. Si no es institucionalizado y la cláusula no establece esto puede dar lugar a problemas. Porque si la cláusula no dice cuál es la sede y la parte demandada no colabora, pues habrá que acudir a la formalización judicial del arbitraje y será el tribunal el que lo determinará. De manera que el arbitraje institucional yo creo que es, dentro de las diversas modalidades, la mejor manera de resolver los conflictos susceptibles de ser decididos en arbitraje. El arbitraje institucional, y no voy a entrar aquí en pormenores de quiénes pueden ser instituciones, sus requisitos y demás, o sea, la ley tampoco me parece que sea lo más importante, tiene para los operadores económicos una ventaja. Una que no está en ningún sitio y que, sin embargo, quienes nos dedicamos a esto nos sabemos que es la fundamental: la garantía. No creo que provoque a nadie, si os digo, que hay instituciones arbitrales que por su historia, por su experiencia, han quedado consolidadas. Y que hay otras que carecen de esa experiencia y de esa historia y que cuando te relacionas con ellas, pues lo hacen notar. La opción por un arbitraje institucional es una garantía
para la seguridad jurídica de las partes. Una institución asentada que deje claras cuáles son las reglas de nombramiento de los árbitros, el único, de efecto por las partes, o el presidente de los órganos colegiados, en efecto del mismo acuerdo. Que diga dónde se entenderán sustanciadas las instituciones en efecto de acuerdo. ¿Cuál será el idioma? ¿Cuál será el procedimiento si las partes no se ponen de acuerdo? Pues es una seguridad para... Y no sé, vamos de tiempo, tampoco me quiero extender más. Hay muchas arbitrales, las hay específicamente dedicadas a la administración de arbitrajes sectoriales, el Consejo Arbitral del Alquiler de la Comunidad de Madrid, la Asociación de Arbitraje de Derecho Marítimo de Londres, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas sobre Inversión, que depende del Banco Mundial, en Washington. Y cada una tiene su reglamento, cada una tiene sus prácticas. ¿Cuál es la mejor en abstracto? Pues yo diría que ni una ni otra, depende de la controversia. Si alguien me pregunta, diría, bueno, me preguntan mis compañeros del despacho, de cada mercantil, oye, ¿qué cláusula ponemos? Evidentemente yo optaría por una cláusula arbitral que definiera la administración del arbitraje, no su decisión, porque la decisión la van a dictar los árbitros nombrados por las partes o su efecto por la institución encargada de la administración conforme a su reglamento, de una especie consolidada. ¿Cuáles son las consolidadas? Las que tienen un reconocido prestigio en el extranjero, pues la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, la London Arbitration Court, la Corte de Londres, la Cámara de Estocolmo, la de Ginebra, el Tribunal Permanente de La Haya, y en España, pues tenemos la Corte de Madrid, que depende de la Cámara de Comercio de Madrid, la Corte Española de Arbitraje, que depende de la Cámara de Comercio de España, OFIMA, la Corte Civil Mercantil de Arbitraje, de la que formo parte. ¿Qué diferencian unas y otras? Muchas cosas. ¿Qué tienen en común? Que todas ellas son instituciones que, de acuerdo con la ley que les resulta aplicable, tienen en su objeto la administración del arbitraje. Es decir, amparar, acoger, monitorizar procedimientos arbitrales sustanciales de acuerdo con su ley nacional. A partir de ahí hay muchas diferencias. Hay cortes que tienen fijados de antemano los baremos con los cuales sustanciar el arbitraje por tal coste. No lo tiene, por ejemplo, la London Court of International Arbitration, donde te dice que el coste del arbitraje será el que apruebe la Corte a propuesta de los árbitros, teniendo en cuenta sus estimaciones en cuanto al trabajo que desarrollarán, a partir de una estimación del número de horas y la asignación a cada hora de un precio está limitado. Otras, en cambio, que dicen, no, yo te ofrezco una calculadora donde puedes ver en función de la cuantía unos horarios mínimos, máximos e intermedios que tienen en cuenta si hay uno o tres árbitros. Primera diferencia. Segunda diferencia, ¿de dónde salen los árbitros? Y este es un tema en el que no voy a entrar demasiado porque es un tema polémico y que da para mucho. Hay cortes, instituciones arbitrales, que para los nombramientos que de ella dependen, que pueden ser los de los árbitros únicos en efecto de acuerdo, o los presidentes de los colegiados en efecto de acuerdo, encomienda la designación a un comité, a un organismo interno, compuesto por personas de prestigio en el arbitraje, que seleccionan una lista, a veces esa lista se somete a las partes, a veces las partes pueden tachar a uno, a dos, pueden ordenar según su preferencia los restantes y finalmente la decisión compete al organismo de seleccionar. ¿Quiénes siguen este sistema? La Corte de Arbitraje de Madrid, dependiente de la Cámara de Comercio de Madrid,
el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, el CIAM, o la Corte Española de Arbitraje. Pregunta: ¿y de dónde salen las personas que aparecen en las listas que se someten a las partes? De la experiencia y el conocimiento de los comités de designación de cada corte. Frente a esto, que también sigue, por ejemplo, la Cámara de la CCI, cuyas listas además tienen una particularidad, porque la CCI es un organismo mundial con comités nacionales a los que en ocasiones pide el consejo y en ocasiones no, a la hora de componer las listas de árbitros. Otro sistema alternativo, y hoy por hoy yo creo que minoritario, es el que sigue CIMA. CIMA integra sus listas de árbitros con los asociados de la Corte, que para hacerlo tienen que cumplir un procedimiento, digamos que es una especie de concurso de méritos, y las partes que se someten a las reglas de CIMA saben que únicamente pueden proponer como árbitros mal llevados de parte y como candidatos a la presidencia a quienes estén incluidos en esa lista. La Corte también elige y realiza designaciones de oficio a partir de esa lista, tiene unas reglas acerca de cómo tratar la lista, que son parecidas a las normas de reparto de los juzgados, por orden de incorporación, por tal y cual. Y me preguntaréis, ¿y cuál es mejor? Bueno, yo, como árbitro CIMA que soy, pues diré que para mí, y como sobre todo como abogado de parte en arbitrajes internacionales y arbitrajes de irrelevancia, creo que es mejor conocer de antemano quiénes son los posibles designados como árbitros de oficio por las Cortes. Pero sobre esto hay controversia y ya os digo que hay sistemas de lo más variado. ¿Más ventajas del arbitraje institucional? Pues que la institución arbitral que antes del arbitraje se encarga de las primeras notificaciones, se encarga de notificar el laudo, te certifica la fecha del laudo, la fecha de la notificación y además facilita problemas logísticos y tiene además un reglamento previo que se aplica a todo aquello que las partes no hayan previsto y muchas veces no se prevén circunstancias. Y acabo, porque creo que llevo 1 hora y pico. El título de la ponencia era el arbitraje institucional como solución a la justicia en crisis. Conclusiones. 1. El arbitraje en sí mismo y con independencia de cómo se encuentra la justicia es un medio adecuado para resolver controversias empresariales o de derecho de los negocios. La ventaja de la segunda, la ventaja del arbitraje, no se encuentra en las ineficiencias de los efectos del sistema judicial, sino en características propias, sobre todo en la concesión a las partes de un amplísimo margen de decisión a la hora de identificar qué conflictos quieren solucionar por arbitraje, cómo quieren hacerlo y a quién quieren definir la decisión, así como en su caso a quién quieren confiar la tramitación o el acogimiento del arbitraje, las instituciones públicas. Tercera, el arbitraje no es apto para la resolución de cualquier controversias, es un sistema alternativo que supone un coste económico, cuya valoración en cuanto a su eficiencia o no, en la cuestión de riesgo-beneficio, ha de determinarse en función de la naturaleza de la controversia y las particulares circunstancias del arbitraje que se elige. Cuarto, dentro de la opción por el arbitraje institucional, por su historia, por su estabilidad y por las características de las instituciones arbitrales aptas para desempeñar la administración que les encomiendan las leyes nacionales de arbitraje, es sin duda la mejor manera de resolver los arbitrajes. Dispensa a las partes de múltiples tareas, evita en gran medida el recurso al auxilio judicial, por ejemplo, para el nombramiento de árbitros. Si las partes de un arbitrajador no se ponen de acuerdo contra el presidente del tribunal colegiado, no queda otra que pedir su designación judicial. Si nos hemos acogido al reglamento de la institución, es la institución la que lo designa. Siguiente.
Las instituciones arbitrales tienen sus reglamentos. Las partes se someten a los reglamentos al escribir el convenio arbitral que establece el arbitraje institucional. Los abogados de las partes tienen que conocer los reglamentos y sus particularidades. No son en realidad muy distintos entre sí, pero hay que tenerlos en cuenta, porque ellos establecen condiciones procedimentales que, como norma general, están sometidas a la libre disposición de las partes, pero en defecto de acuerdo de las partes se aplican imperativamente. Y esas son, en principio, mis consideraciones. No sé si he sido muy ordenado, quizás no he sido muy académico, creo que por las condiciones de quienes me escucháis no merece la pena entrar en referencias normativas, en cuestiones jurisprudenciales, en polémicas acerca de la mayor o menor extensión del control judicial de los laudos, de la acción judicial. Creo que eso sobraba, porque lo que hoy quería trasladaros era, como arbitrajista que soy, mi visión, en parte personal, o siempre personal, pero en gran parte fundamental de mi experiencia y mi conocimiento de la materia, acerca de las bondades del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, siempre, y muy especialmente de resolución de controversias ante una justicia que a día de hoy se encuentra en crisis, o si queréis que me ponga señalar, dista mucho de cumplir los objetivos que la propia Administración de Justicia se fijó como criterios de eficiencia hace ya bastantes años en un documento que se llamó el Libro Blanco de la Justicia. Y a partir de aquí, gracias a todos, y si queréis hacerme alguna pregunta, observación o crítica, aquí estoy. Muchas gracias, Jesús, por tu fantástica ponencia. Te traslado una pregunta que nos hace la compañera Clara Mayo. Dice que quiere saber cómo puede instar un arbitraje un asunto de derecho público con un contrato con un ayuntamiento, y nos pone un poco en antecedentes, ¿vale? Dice que va a presentar una demanda al TSJ de Madrid frente a un ayuntamiento de la comunidad y que le gustaría poder solicitar y proponer un arbitraje, que le preocupa la alegación al principio de legalidad y si hay experiencias en ese sentido. Hay muchas, vamos a ver. La verdad es que yo no estoy, más allá de ser arbitrajista y de impartir docencia en la materia, la verdad es que digo a cara, el arbitraje es como el civil. El civil es el matrimonial, con los reales, los contratos, las sucesiones. El arbitraje en el ámbito del derecho público es completamente diferente del arbitraje en derecho privado. Fijaos que es diferente que la ley del año 53 se llamaba Ley de Arbitrajes de Derecho Privado. El arbitraje en el que intervengan las personas jurídicas de derecho público o incluso sujetos privados sobre relaciones jurídicas sujetas al derecho público se rigen por no solo ni fundamentalmente por la ley de arbitraje, sino por legislación administrativa. En grandes líneas, la sumisión a arbitraje de las controversias reguladas por el derecho público es una excepción hasta el punto de que tanto la Ley General Presupuestaria estatal como las leyes presupuestarias o de la hacienda pública de las comunidades autónomas disponen que la sumisión a arbitraje de controversias que afecten a derechos patrimoniales de las haciendas públicas suelen exigir la autorización del Consejo de Ministros o bien del Gobierno de la Comunidad Autónoma, en ocasiones obtenida tras la tramitación de un procedimiento administrativo. En función de cuál sea la controversia por la que pretendes iniciar este procedimiento contencioso administrativo, lo primero es si será o no será posible la arbitraje. Yo, como abogado, intervengo en procedimientos arbitrales o en procedimientos judiciales derivados de procedimientos arbitrales, ejemplo, acciones de anulación, en las que eran parte personas jurídicas de derecho público, entidades públicas empresariales, o bien personas jurídicas de derecho privado
que en parte se rigen por el derecho público. Por ejemplo, sociedades mercantiles estatales. Estas personas, públicas o privadas, sujetas al derecho administrativo en parte, pueden someterse a arbitraje, pueden ser contratos sujetos a arbitraje. Lo pueden estar sin duda los contratos que se rigen por el derecho privado, no en la fase precontractual de formalización, sino en cuanto a su ejecución. Ejemplo, si es un contrato de obras en el que una sociedad mercantil estatal, un ayuntamiento, decide encomendar la ejecución de una obra a un particular, a un sujeto privado, la adjudicación, la formalización se rige por el derecho público. La ejecución y el contrato por el derecho privado. Ese contrato puede controlar la vida. Si no es así, es decir, si no estamos hablando de una disputa derivada de un contrato sujeto en cuanto a su ejecución al derecho privado y por tanto susceptible de someter sus controversias a arbitraje sin más, lo primero que hay que ver es, uno, si la materia es arbitrable y dos, siendo arbitrable, si se cumplen los requisitos del derecho administrativo para la sujeción a arbitraje. Ejemplo, la impugnación de una licencia de edificación o de un plan general de ordenación urbana únicamente es susceptible de arbitraje si se cumpliesen los requisitos de la legislación administrativa y antes que eso, solo si la materia fuese arbitrable por ser indisponible. Lo que es el ejercicio de potestades públicas no es arbitrable. Por lo tanto, tu pregunta, ¿cómo puedo someter a arbitraje una disputa que llevo para un cliente con un ayuntamiento? La respuesta sería, primero, ¿qué disputa? ¿A qué se refiere la disputa? ¿De dónde nace la disputa? De entrada, eso puede descartar por completo el arbitraje y si no lo descarta, habría que analizar si desde el punto de vista privado es arbitrable y entonces la suscripción del convenio arbitral por la administración está el ayuntamiento probablemente requeriría, según donde estuviera, el acuerdo del Consejo de Gobierno o del Gobierno autonómico correspondiente, conforme al que digan generalmente son las leyes generales presupuestarias o las leyes de la hacienda pública de la autonomía que corresponde. En general, el derecho administrativo y el arbitraje como que no se llevan. Pero vamos, ante tanto, en presencia tanto del Estado como de Eurostat, no soy yo la mejor persona, pero en general, Clara, no es fácil. Y sobre todo, si no está la relación jurídica de la que dimana la controversia, no está ex ante sujeta a arbitraje, los trámites que has de cumplir no suspenden los plazos preclusivos para la interposición del recurso contencioso. Y ahora tengo en la mesa un caso parecido. No era arbitraje, era transacción, pero es igual, porque las normas de las leyes presupuestarias autonómicas o estatales son las mismas, donde una entidad de derecho público suscribió una transacción con un particular sin cumplir los requisitos que se establecen para la renuncia, la transacción y el arbitraje. ¿Alguna pregunta más? No tenemos más preguntas, Jesús. Muchísimas gracias por tu fantástica intervención. Muchas gracias también a CIMA por la oportunidad de tenerte esta tarde con nosotros. Pero gracias a vosotros. No sé si me pregunta porque no me lo entendí, no me lo he explicado. Solo una cosa. Quienes no estén familiarizados para el arbitraje, no penséis, uno, ni que el arbitraje es un terreno salvaje, ni que el arbitraje es algo que no es para nosotros. El arbitraje es sin duda un gran método de resolución de diferencias, siempre que se cumplan una serie de condiciones. Generalmente que los intervinientes dispongan de recursos económicos suficientes para afrontar el arbitraje, que la materia sea arbitrable y básicamente eso. ¿Vale? No penséis que el arbitraje es bueno porque los jugadores son malos, ni el arbitraje es bueno porque es rápido, ni porque es predecible. El arbitraje es bueno por otras cosas. Gracias a todos, gracias a CIMA.
colegio, a la asociación y a vosotros por escuchar. Gracias, Jesús. Buenas tardes.